Esto es Diseño Japón y esta es mi charla con María Eugenia Manrique, licenciada en Bellas Artes, artista, profesora de pintura oriental y escritora. Cuando escuchamos la palabra zen, en el imaginario occidental nos suele venir a la mente la típica imagen de un jardín zen con sus piedras, sus rocas, pero ¿qué es la pintura zen? ¿Y qué la diferencia de la pintura occidental? En esta charla hablaremos con María Eugenia sobre la pintura zen y entenderemos por qué es más importante la actitud al pintar que el cuadro que se pinta. Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes cómo se pregunta en Japón, verdad? Genki desu ka. Y significa ¿cómo está tu energía hoy? El ki. Es bonita esa manera de preguntar cómo estás. Genki desu ka. ¿Cómo está tu energía hoy? Pues luego hablaremos sobre energía. Sí. Lo primero de todo, muchas gracias por participar en una de las charlas de Diseño Japón, pero sobre todo quería agradecer tu invitación por dejarme entrar en tu casa estudio. De hecho, para los que están escuchando este podcast, hoy estamos grabando desde un sitio muy especial y ahora estoy mirando a mi alrededor desde que he entrado en tu casa, en tu estudio. Creo que no he parado de mirar por todos lados porque estamos rodeados. Bueno, quizá tú nos puedes describir un poco de qué estamos rodeados. Bueno, estamos rodeados un poco de los 4 tesoros del escritorio, los 4 tesoros del erudito. Porque estamos los pinceles, está la tinta, está el papel, está el tintero y por supuesto de prácticas mías de caligrafía. Estamos sobre la mesa que tenemos fieltro, que es donde yo pinto, y luego los libros, que son compañeros necesarios, ¿no?, en el aprendizaje y en el camino. Me gusta porque has descrito un poco lo que hay alrededor, pero no hemos dicho aún de lo que vamos a hablar. Pero antes de todo, María Eugenia, ¿te llamo María Eugenia o María o Eugenia? ¿Qué prefieres? Si te va bien, María Eugenia, es perfecto. También me puedes llamar, me llaman así mis allegados, bueno, más bien mi familia, pero me gusta mucho, que es Maru. Y Maru en japonés es círculo, como el Enzo, por pura casualidad, pero como las María Eugenias también les dicen Maru, pero me puedes decir María Eugenia. Pues de momento te diré María Eugenia y según cómo vaya la charla, quizá acabo diciendo Maru. Vale. Lo primero, he estado repasando tu carrera profesional un poco y quería presentarte para las personas que nos escuchan que se hagan un poco una idea a nivel profesional, ¿no? Me gustaría compartir unas pinceladas, nunca mejor dicho, a las personas que nos están escuchando porque, hablando claramente, al menos yo, he alucinado bastante. Claro, aparte de ser licenciada en Bellas Artes, tienes estudios de pintura realizados en la Academia de Arte de Hangzhou, en China, y estudios de sumie y caligrafía japonesa en la Fundación Nihon Kyoku Saidan en Japón, entre muchos otros estudios. O sea, no los digo todos porque si no podríamos estar aquí seguramente muchas horas. Pero es que además en el año 90 obtuviste el premio de bronce de pintura en la International Triennale de Osaka, que ahora la gente no lo está viendo, pero María Eugenia me está señalando el premio arriba, Sí, ahí arriba, y lo ganaste en el año 1990 en Osaka. sí, Felicidades, por cierto. gracias. Y en 2014 obtuviste el gran premio en la Exposición Internacional de Caligrafía y Pintura China del Museo de Hansan en China. Uh-huh. Por si fuera poco, tu obra como artista se ha expuesto en múltiples exposiciones, galerías privadas, museos y en varios países del mundo como Estados Unidos, Argentina, China o Japón, entre muchos otros. Pero es que además has escrito varios libros que luego comentaremos. Y aquí podría seguir hablando sobre tu carrera profesional y creo que no acabaríamos. Teniendo en cuenta todo lo que has hecho y haces, ¿cómo te definirías? Yo me definiría como una, primero que todo, bueno, yo sé que estará la palabra artista,
pero me definiría más como una persona que tiene la imperiosa necesidad de compartir. Siempre, desde niña, la necesidad de compartir me ha llevado a vivir la docencia, que es una transmisión. Y claro, enseñar es aprender. Entonces, quisiera decir que enseñar y aprender es para toda la vida. Y me defino como una persona que se sitúa en ese punto, con una necesidad de transmitir y de compartir y seguir aprendiendo. Pues muchas gracias. No es fácil definirse a uno mismo, imagino. No, es lo primero que me ha venido porque como afortunadamente no esperaba la pregunta, no tenía ninguna respuesta preparada. Me alegro. Además de todo lo que hemos mencionado, tú impartes clases de pintura oriental Sí. y eres autora del libro Pintura Zen, Método y Arte del Sumie, que bueno, la gente no lo está viendo, pero yo tengo su libro en mis manos y voy a confesar algo a la gente que nos escucha, que esto te lo expliqué en privado, que yo a María Eugenia le dije, antes de preparar un poco la entrevista, esta charla, le comentaba, no me quiero... O sea, bueno, primero de todo la escribí y María Eugenia me dijo, ¿te has leído uno de mis libros? Y yo le dije, no, pero lo tengo. Que es curioso, porque la gente suele primero leerse el libro, ¿no? Para poder, digamos, charlar con alguien. Entonces, claro, mi objetivo al no leer el libro era, claro, yo soy un ignorante sobre el tema que vamos a hablar ahora mismo. Y pensé, eso quizá me puede ayudar a hacer mejores preguntas porque no sé absolutamente nada del tema. Y lo que me pasó, María Eugenia, que esto no te lo he explicado, es que, bueno, empecé a abrir un poco el libro, empecé a mirar alguna página, empecé a leer algún párrafo y vamos, que ya me he leído medio libro sin querer. Entonces, esto lo digo porque realmente no pensaba que me enganchase tanto, pero empecé a leer y me sorprendió lo que es la pintura zen y el sumie, porque era algo que yo no esperaba encontrar. Entonces, es muy curioso porque el libro creo que lo explicas, al menos desde mi punto de vista, bastante bien. Y es que hoy en Diseño Japón hablaremos con María Eugenia sobre pintura zen y el arte del sumie. Para alguien que no sepa absolutamente nada, como comentaba antes, sobre el tema, la primera pregunta que me viene a la cabeza es muy fácil, ¿no? ¿Qué es la pintura zen? O sea, todo el mundo sabe más o menos lo que es la pintura, ¿no? Pero claro, a mí si me preguntan como occidental qué es el zen, me viene a la cabeza, ¿sabes? Esos típicos jardines con Claro. rocas y piedras que vemos en libros, películas, por internet, ¿no? Claro, a mí esa es la típica imagen que me viene cuando alguien me habla del zen. Pero volviendo a la pregunta, las personas que nos están escuchando, ¿qué deberían entender cuando leen u oyen las palabras pintura zen? Mira, está muy bien la pregunta, porque hay mucha confusión, ¿sabes? Y quizás mucho que también tiene que ver el libro a ponerle pintura zen. El zen en principio es una práctica, ¿vale? Que tiene fundamentos también filosóficos. Es muy importante la práctica en el zen. Es una forma una práctica que te exige estar presente, que ahora también le llaman mindfulness, atención plena. Todo eso está vinculado al zen. Y el zen viene del budismo, es budismo zen, que viene de la India, después pasa a China, que es el budismo Chan, de China pasa a Japón. Ahora, cuando decimos pintura zen hay que tener cuidado, porque hay mucha gente, y no quiero que sea como crítica, sino como observación, que al pintar con tinta simplemente ya pone pintura zen. Y a lo mejor jamás en su vida pues ha practicado el zen. O cómo practica la pintura. Es la forma en que practicas la pintura, porque si de algún momento los monjes zen vieron que en esta práctica entraban condiciones que eran iguales a la meditación o digamos parecidas, o sea, podía asumirse como una práctica del zen, al igual que el kyudo, que es el tiro con arco, que es el ikebana, que es la misma ceremonia del té. Entonces, todas estas son prácticas que se vinculan al zen. ¿Por qué? Por la forma en que las tienes que practicar. Es muy distinto pintar de una manera o de otra. Es cómo practicas tú, cómo pintas. Atención a tu cuerpo, a tu respiración, a tu postura, a tu presente.
Voy a sentarme bien ahora porque has dicho esto y he recordado mis clases de corrección postural que hacía. Y Muy no bien. es broma, lo digo en serio. No, sí. Así que, por favor, Sí, continúa es porque la ahora... atención plena y el cuerpo tiene mucho que ver. En todas las artes del Zen o en todas las prácticas del Zen, el cuerpo tiene que estar muy presente. Y el cuerpo también es la respiración y también es cómo estás trabajando desde tu mente, si trabajas desde tu ego, desde tu ser. Es muy distinta la práctica. Y fíjate que el subtítulo es Método y arte del Sumie. Cuando estudias, yo me formé, como dijiste, en Bellas Artes en Occidente, en México, en una escuela muy respetable que quiero muchísimo. Además, la fundaron Diego y Frida. Entonces, tengo una formación de Occidente y también de Oriente. Y ahí vi la diferencia. Por eso he puesto método. Cuando estudiamos Bellas Artes, se hace mucho hincapié en adquirir casi todas las técnicas. Técnicas, técnicas, técnicas. ¿Bien? Y también se hace mucho énfasis en la creatividad. Es muy importante que seas como único o que desarrolles tu estilo. Esto es fundamental y es una presión y hay una competitividad en ese cuál es mejor o cuál es más eh, original, ¿verdad? Todo esto como que influye. Cuando empiezas a estudiar según los métodos de enseñanza chino y que el japonés también sigue por allí, pues lo que te hablan es de la respiración, de la energía, de la postura, de la atención. Es muy distinto y en principio lo que es tinta negra y papel. O sea, no, es un método y método la palabra lo dice, met, do. Do es camino, met es meta. Entonces es como, podrías decir, bueno, es el camino para llegar a una meta, pero ¿qué tal si decimos, la meta es el camino o el camino es la meta? Cuando tú asumes así la pintura, pero también si quieres decir, bueno, hago pintura zen, tienes que trabajar desde otro punto, tendrías que documentarte o estar también haciendo meditación zazen. Por eso se dice que la pintura zen es la de los monjes, quizás es la más auténtica. Entonces yo sí quise ponerle al libro Pintura Zen porque venía de allí, era un interés que tengo y que me parecía importante como una de las prácticas, así como hay los libros de Ikebana, ¿verdad? O de tiro con arco, pues era este. Y sí escogí la palabra método en lugar de técnica para hacer énfasis, que quizás la gente no lo ve, en que es un camino, como el arte. El arte es un camino, si lo vemos de esa manera. Entonces, eso no sé si lo llego a definir, pero sería lo que es la pintura zen. Es cómo la asumes, no lo que pintas, no el cuadro, sino cómo tú pintas, cómo es tu actitud cuando pintas, sin pretender, sin esperar, sin intención, solamente estar presente. Claro, aquí nos fijamos mucho en el qué, ¿no? En cuál es lo que sale, ¿no? De pintar, ¿no? Wow. Y el zen es más el cómo, ¿no? El Entonces, proceso. el proceso. Pero fíjate que eso también existe en Occidente. En este otro libro que yo escribí, que es Arte, Naturaleza y Espiritualidad, Evocaciones Taoístas, lo que hice escribir desde la parte china, ¿vale? Porque sinceramente después que escribí este libro, después de un tiempo sentí que le debía algo al origen, que es China. Y escribí ese libro porque también el taoísmo me ha interesado siempre. Y ahí puse muchas frases de artistas occidentales, porque siento que esa diferencia está en la formación. Luego, cuando la persona que se ha formado de alguna manera u otra, o el artista que no está formado necesariamente no tiene por qué estar formado, cuando empieza a crear, si tú lees los libros de artista, está Kandinsky, que escribe de lo espiritual en el arte, todo lo que escriben los artistas tiene que ver con lo que encuentran en el proceso, no de sus obras. De sus obras escriben los críticos. Los artistas escriben del proceso, y es un proceso muy similar a lo que son palabras, son frases muy similares a lo que podemos leer de los orientales. O sea que yo pienso que la persona que trabaja en el arte o en la creación de esa manera, que puede ser en muchos otros medios, porque es como tú asumes la vida, como tú asumes tu oficio, como tú asumes la práctica de lo que haces. De hecho, al preguntarte qué es la pintura zen o qué es el zen, quizá he caído en la trampa de que desde mi mente occidental, claro, yo lo que espero es una respuesta racional, no a esa pregunta, cuando en realidad creo que no existe esa respuesta racional y lógica que busco, sino más que es
es comprender en el hacer. El estar presente. Hay digamos, estas frases muy conocidas entre el maestro y el discípulo, que le pregunta qué es el Zen, y le dice el maestro, cuando como. Es estar presente en lo que hacemos. Por eso te digo, es una actitud de vida que no tiene que estar constante porque tenemos como muchos estímulos alrededor. Pero los momentos en los que tú, cuando comes, podrías decir que estás practicando la conciencia plena, y eso podríamos entrarlo dentro de la práctica del Zen. Es estar presente, lo que te exige el Zazen, que es la meditación Zen, que digamos que es la práctica por excelencia del Zen, es el centro, el vértice. Después están todas estas otras prácticas que, como te dije, al exigir una presencia corporal, una concentración, o sea, no hay pasado, no hay futuro, aquí y ahora. En ese momento puedes decir que estás practicando igual. Es distinto un arquero que dispara una flecha porque la dispara a un arquero zen, que es el kyudo, que trabaja en base a, no importa el blanco, es cómo estoy yo, cómo disparo la flecha. Es lo mismo en la pintura. De hecho, aparte de la pintura zen, claro, el libro tiene otro título, ¿no? Que es la siguiente pregunta, que es bastante quizá obvia, es ¿qué es el arte japonés del sumie? Porque una cosa es la pintura zen Claro, y la otra y el el arte sumie japonés. sería esa pintura a tinta, que viene, su origen es chino, es la pintura a tinta china, que llega, bueno, con la caligrafía también. Cuando llega la caligrafía llegan los materiales que he nombrado, que es la tinta, el pincel, el papel, y el tintero, que es donde se muele la tinta, porque las primeras tintas eran sólidas, ahora todavía las hay, pero ahora hay líquidas. Y el sumi es tinta, es como se llama en japonés, tinta. Es pintura. Entonces, es la pintura tinta. Ahí sí hay muchos que me preguntan, si hago pintura tinta, ¿es sumie? Pues podríamos decir que sí, ¿verdad? Todo lo que es pintura tinta sería sumie. Lo que pasa que ya como sumie tiene ciertas características. Primero, uno de los temas principales, por no decir el más importante, es la naturaleza. O sea, la naturaleza es la inspiración para pintar la pintura en lo que estudiamos. Y no es una inspiración así nomás, oh, qué bonito, no, cada una, no sé si llegaste a leer, están los 4 honorables caballeros, que es con los que se aprenden, y a mí es que me sigue fascinando. Para que la gente que nos escucha podías explicar un poco Sí, qué... empiezas a aprender con el bambú. Todos sabemos que el bambú es un tema muy recurrente en todo el arte oriental, ¿verdad? Entonces el bambú, se puede empezar por el bambú, la orquídea. Nombremos el bambú, que es el verano, es el primero de los 4 caballeros. Y cuando la estás pintando, al mismo tiempo tienes que conocer un poco por qué es el bambú. Porque hay virtudes en cada uno de ellos que nosotros tenemos y podemos desarrollar. La virtud principal del bambú, y por eso a mí me gusta comenzar con él, es que cuando se planta un bambú, esto ya se ha mencionado mucho, no lo vas a ver crecer sino a lo mejor dentro de 6 o 7 años. O sea, él va a estar bajo tierra, pero él está creciendo hacia abajo, está esparciendo sus raíces. O sea, que esparce además unas raíces tremendas y grandísimas. Imagínate 7 años echando raíces. Pero cuando sale, lo puedes a lo mejor ver crecer 1 metro al día. Y en muy poco tiempo, dependiendo del tipo de bambú, alcanza su altura total. Entonces, es como que primero crece hacia abajo. Entonces, el que nos enseña el bambú, el tiempo que tenemos que tener para poder luego crecer o dar fruto de aquello que estamos aprendiendo, que nos estamos preparando. Que actualmente en la sociedad nuestra es muy difícil porque cada vez vamos más a los cursos intensivos, al aprendizaje rápido, no quiero perder tiempo estudiando esto, es mucho tiempo, 3 años, o una carrera de 5. Sí, sí. Entonces, Ahora parece que no... perdemos el tiempo mientras nos formamos. Y entonces esa es la primera enseñanza del bambú. El bambú además es muy duro, ¿verdad? Que romper un bambú es dificilísimo. Yo una vez estuve en un taller para hacer papel y estaba el bambú y entre todos no podíamos romperlo. Pero sin embargo es muy flexible. El bambú se carga de nieve
y tú ves que se va yendo hacia un lado, se va yendo hacia un lado porque se carga de nieve y de un momento en que regresa así, por impulso, suelta la nieve. Y esto nos enseña que a veces pensamos que para ser fuertes no podemos ser flexibles, que se puede confundir la fuerza con la rigidez. Y resulta que la flexibilidad es lo que nos da la fuerza. Y esa fuerza del bambú tiene mucho que ver con su espacio. Sabemos que el bambú tiene nudos, ¿verdad? Y entre nudo y nudo está el vacío. Todos hemos visto un vaso de bambú que lo cortan en el nudo y queda el espacio vacío. Es la importancia del vacío que es tan importante en Oriente. El vacío es lo que le da esa fuerza. Ese vacío también aparece en el tallo de los lotos. El loto es una planta que nace del lodo, es un símbolo búdico también muy importante. Pero lo que quería comentar con referente al bambú es que el loto es una flor grande, hojas grandes, pesadas, que salen fuera del agua, no confundir con el nenúfar. El loto sale fuera del agua, una hoja inmensa, y es porque su tallo es vacío. Es la fuerza que da el vacío. Nosotros, cada vez se entiende más el concepto oriental de vacío en Occidente, pero le tenemos un poco de miedo al vacío porque creemos que es la nada. Pero el vacío es el todo. Cuando yo veo un papel en blanco para pintar, ahí está todo. Yo voy a sacar algo de todo lo que está con los trazos. Luego, para seguir, sigue el segundo caballero, es la orquídea. La orquídea china, no es la orquídea que conocemos aquí, es una orquídea muy pequeñita, que crece en primavera, representa la primavera y crece muy escondidita entre las piedras, como que nadie la ayuda, es pequeñísima. Confucio fue el que le dio quizás ese nivel tan especial, porque significa también la modestia. Ella está pequeñita allí y nadie la ve, pero es preciosa, no necesita mostrarse. Y yo estaba en China en un lugar que se llama el Pabellón de las Orquídeas en primavera y todo el mundo va a buscarlas como que va a buscar las trufas, a ver si encuentra una orquídea. Pero algo también importante de la orquídea es que aparentemente es frágil, pero es súper fuerte, porque ella crece sola entre las piedras. Entonces, ahí queremos decir que la fragilidad o la delicadeza no es una falta de fuerza, no es una falta de energía interna. O sea, la persona delicada a veces dice, oye, es delicado y piensas que a lo mejor no tiene fuerza. No tiene que ver, es algo que nos enseña. De hecho, cuando se pinta la orquídea, que se pinta con una piedra, la piedra es como esa fuerza, es el yang. Luego vienen las hojas, luego viene la delicadeza. Y cuando la estás pintando, siempre me pasa con los alumnos que, claro, aprenden luego a hacer la piedra y luego para volver a la orquídea, que es aquella delicadeza, la pincelada es totalmente contraria. Y ahí tú experimentas en el momento de pintar esa armonía que puede existir entre la fuerza y la delicadeza. Y en el sumie, entonces, pintar, digamos, algo que no esté relacionado con la naturaleza. No, se pueden pintar, mira, se pintan personajes, cuando en la naturaleza se pintan las personas en un paisaje, son Sí. pequeñitas, son pequeñitas. La naturaleza es más importante. Entonces se hace un paisaje y tú vas a ver siempre los personajes pequeños. Luego, cuando se trata de monjes o de deidades, entonces se pueden pintar también igual personajes. Sí, la persona se puede pintar, pero no tanto como la pintamos en Occidente. Dicho de otra manera, no voy a ver un sumie con un coche. No. Y Lo que si lo pasa es que, veo, claro, es muy raro. será un sumie, será pintura tinta, pero no será con el espíritu del sumie. De acuerdo. El cómo, ¿no? La Sí, parte zen, ¿no? sí, Que sí, la comentabas. parte zen, acuérdate que es como la presencia de la persona al pintar. Sería más el tema, De acuerdo. el tema. El tema no corresponde, ¿verdad? Porque si ves todos los libros de Sumie, todo es la naturaleza. Aparecen los personajes, aparecen las casas, ¿verdad? Chocitas o algo, una pagoda, una cosa así. Pero todo es pequeñito. Sí. La grandeza es la naturaleza porque, bueno, es lo más importante, ¿no? Sí, es ahora- el paradigma de la pintura taoísta, de la filosofía taoísta, y de ahí nace. Si ahora, por ejemplo, un artista de Occidente dijera, voy a pintar, me lo invento, ciudades modernas con la técnica del sumie, Lo puede pintar. ¿cuál sería tu opinión al respecto? No, yo en eso soy totalmente libre, o sea, pienso que es que en ese has dicho, es la técnica. Está pintando ciudades con tinta. Y de hecho hay pintores chinos que ahora pintan todo, todo con la técnica. Es diferente.
es sutil la diferencia, pero es válida también. Se Pero puede pintar todo. sería sumie entonces, Claro, o... ahí es donde te digo, sumie es pintura tinta. Entonces podrían decir, sí, es sumie, porque es pintura con Ujú. tinta. Sumie, la palabra como tal describe. Ahora, vamos a decir la diferencia. Es cómo lo asumes. O sea, yo pienso que puede ser, y a lo mejor es que podrían ser resultados interesantes. Pero yo en mi camino, la naturaleza es algo que me lleva a encontrarme de otra manera conmigo misma. Somos naturaleza. Y lo que hemos ido perdiendo con el tiempo es el contacto con la verdadera naturaleza. Sin embargo, algo que siempre digo cuando me toca hacer una conferencia, estos micrófonos, esto que estás aquí, todo lo que tenemos alrededor sale en la naturaleza, no tenemos más fuentes. Y todo lo que hemos hecho es reproducir lo que hemos visto en la naturaleza, ¿verdad? Y tomar los materiales luego para crear. Pero lo que pasa es que esto ya no parece naturaleza. Este trípode no parece naturaleza, pero ha salido de allí. Entonces nosotros nos hemos ido olvidando de eso y cada vez nos metemos más en las ciudades, nos apartamos, pero estando en una ciudad, si lo tenemos presente, podemos también tener esa conciencia de que somos naturaleza. Y claro, al pintar, yo tengo muchos alumnos que me dicen, desde que hago pintura sumie, de esto, pintando la naturaleza, veo diferente la naturaleza. Veo diferente una hoja, lo veo diferente. Porque es como que te aproxima a ella. ¿Ves? Fíjate que los chinos dicen que cuando pintas el paisaje, estos son de la dinastía Song, hablan, cuando pintas el paisaje, entras en el paisaje, es auténtico. Cuando yo pinto un paisaje, yo empiezo a sentir la montaña, a sentirla, y cuando son paisajes, porque trabajo también con los paisajes de los pintores, entonces ves, mientras más te metes, la cascada, y ahí te pierdes, en ese momento es maravilloso porque todo tu alrededor desaparece. Una de las preguntas que tenía era, que ya lo has adelantado un poco, que es, quería preguntarte qué sientes cuando pintas sumie o cuando haces caligrafía. No sé si sientes lo mismo, o sea, me gustaría preguntarte, cuando haces sumie, ¿qué Me sientes, no? siento yo, me siento yo. O sea, estoy conmigo. Y ahí es importante cuando pinto sin pretensión. No pretendo. O sea, una de las cosas que tenemos que aprender en este camino es a pintar sin pretensión. No pretendo hacer un cuadro. Después sale, perfecto. Pero mientras pinto lo que quiero es, bueno, sentir, respirar a través del pincel. Mira, yo cuando estudié Bellas Artes, me costaba muchísimo usar los pinceles, pero muchísimo. Yo decía que el pincel me separaba del cuadro, entonces usaba trapos, esponjas, todo lo que fuese menos un pincel. No me gastaba un duro en pinceles, iba a una ferretería y compraba pinceles, brochas, nada. Ahora los ves aquí. Y Sí, esto, María Eugenia me ha señalado otro sitio del estudio que la gente que nos escucha no lo está viendo, pero aquí justo a mi izquierda veo, vaya, una colección de pinceles de todo tipo. Yo no soy experto en pinceles, veo tipo brocha, pinceles un poco más finos, ¿no? Y es espectacular. O sea, son los pinceles chinos, pero lo curioso es que hace unos años en la Casa Asia, bueno, me invitaron, se trataba de arte y espiritualidad, ¿bien? Y yo llevaba mis pinceles, generalmente si voy a una conferencia o algo, llevo mis pinceles y los pongo allí, son como mi amuleto. Y en el camino, cuando iba, no suelo prepararme así tanto las conferencias, unas ideas, me di cuenta de que ahora el pincel era parte de mi mano, pero yo no me di cuenta en qué momento pasó, pero es solamente ese pincel, ¿eh? El pincel oriental. Esos pinceles están hechos a mano, no tienen grapas, el proceso es maravilloso, pero yo no fui consciente en qué momento cambió mi sentir y mi relación con el pincel, pero sí tuvo que ver con lo que estaba pintando y cómo estaba pintando. Mi respeto hacia el pincel es grandísima y suelo decir que tengo una relación somática con el pincel, porque cuando veo un alumno que mete el pincel boca abajo en agua, es como si me ahogara ¡ey! luego hablaremos sobre... Siento el estómago, cuando veo que alguien maltrata un pincel me duele el estómago. Volviendo al tema de la pintura sumí, ¿eh? ¿Puede ser de colores? Sí, mira,
Puede ser, yo a veces uso color. Puede ser colores, algún color, pero no coloreando. O sea, yo no enseño con color. Y si nos centramos en la pintura zen, diríamos que no, ¿vale? Sería solo, digamos, Solo, es blanco y monocroma. monocroma, Pero como negro. dicen, manejando bien la tinta salen los colores. Ahora lamentablemente no tengo aquí esta lámina, tampoco la voy a mostrar, pero un trazo de tinta te puede transmitir un color. Hay trazos de tinta de una vegetación. Es mi primera práctica en las clases. Escojo 2 modelos del manual de la semilla de mostaza, que por ahí está, en donde Para que la gente lo entienda, ¿este libro qué es? perdón, el manual de la semilla de mostaza es el antiguo manual de pintura china, Ujú. que solamente está traducido al inglés y es un compendio, o sea, es como un resumen, y entonces se llama The Mustard Seed Garden, solamente está traducido al inglés. Ahora, en ese libro hay muchas imágenes, ¿verdad? Y una de ellas es una vegetación muy seca y otras unas vegetaciones como, digamos, césped o hierba. Imagínate los trazos de una vegetación seca son rectos, fuertes, y unas hierbas son suaves. Y yo les digo, si ven una y si ven la otra, son negro sobre blanco. Pero viéndolas, yo te digo, ¿qué colores serían? Y me dirías, no solo el color, sino la sensación, el tiempo del año, cómo está, si es caluroso. El otro te va a transmitir frescor, humedad, verde. Y es negro sobre blanco. Es el trazo el que te transmite. Sí, creo que esta idea decir, es monocroma, ¿no? Un color, pero claro, el trazo puede llegar a transmitir diferentes sensaciones de color. Cromáticas. Y también Ujú. porque usamos los grises. En el mismo pincel se cargan diferentes tonos. Una sola pincelada te puede llevar del negro al gris en esta práctica, aprendiéndola. Entonces se sienten. A mí me gusta cuando los alumnos a veces sin darse cuenta me pueden decir, ay, sí, pero es que este color me quedó más bonito. Y yo Y no, tú, es el mismo, ¿no? Es el mismo es color. negro, es grises. Pero Y la ahí, pincelada, pero ¿no? ahí me viene cómo te transmite y ahí me viene la frase maravillosa de si trabajas bien la tinta, aparecerán los colores, porque es una sensación cromática. Si trabajas bien la tinta, aparecerán los colores. Me Exacto, encanta. exacto. Entonces, y es a veces la fotografía en blanco y negro. Te puedes transmitir sensaciones Es cromáticas. cierto, Tú puedes totalmente. ver un cielo totalmente gris, pero lo sientes azul. Mm. Entonces, es una cuestión, por eso yo no uso ni enseño con color. Los chinos usan más color, pero los japoneses menos. Ujú. Y según tu libro, porque como te dije, no lo voy a leer, pero al final pues leí un poco, dices que el sumie es como la vida, única e imposible de borrar. ¿Podrías explicarme un poco por qué? Sí, bueno, te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando haces un trazo no lo puedes corregir. Entonces, una vez que pasó este minuto, no puedes rebobinar. Lo harás cuando vayas a editar, pero esa no es la vida. Es en tu día a día y nos pasa mucho. Entonces, puedes tratar de arreglarlo. En el sumie imposible, será hacer uno nuevo, porque no puedes cambiarlo. Pero lo interesante es que te enfrenta a verlo y aprender. Porque siempre aprendemos, la idea es aprender. Yo me puedo equivocar y decir una barbaridad. Ya que la dije, me arrepiento. Si eso no me sirve para no decirla la próxima vez o cambiar mi forma, entonces la seguiré diciendo. Seguiré cometiendo, no digamos error, algo que no me gusta, con lo que no me siento bien. Entonces creo que siempre nos ayuda también en la parte de evolucionar nosotros mismos. Antes comentabas algunos materiales para realizar la pintura sumie. Y quiero explicarte una anécdota porque esto te lo comenté en privado, pero voy a compartirlo Así. con todo el mundo. Yo recuerdo que de pequeño a una de mis abuelas era, bueno, yo la considero bastante creativa, ¿no? Y le gustaba escribir, me enseñó a jugar al Scrabble, le gustaba mucho pintar, ¿no? Y un día recuerdo que me dijo, Adrián, dice, ¿quieres pintar con tinta? Ay, qué bonito. Y me quedé como, creo que tenía 10 o 11 años, ¿eh? Y le dije, bueno, claro, sin pensar, ¿eh? O sea, claro, tinta nunca había probado de pintar con tinta, ¿no? Sabía que los bolis tenían tinta y ya está.
y me enseñó como un rectángulo negro y me dijo, esto es tinta. Ay, pero tu abuela está Y viva. no, no está viva ya. Ya hace años que ya no, pero me enseñó un rectángulo que resulta que era tinta negra, ¿no? Pero era un rectángulo negro sólido. Claro, yo Sí. de pequeño dije, pero esto no es tinta, porque yo utilizo bolis, ¿no? Y nunca lo he visto. Me dijo, no, esto es tinta y para utilizarla hay que ponerle agua. Y recuerdo que me enseñó a pintar una especie de, creo que eran unas gambas o langostas, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con lo que es... Ese es el sumi. Esa barra de claro, tinta se llama sumi. claro. De hecho, una de las preguntas que tenía era qué tipo de materiales, porque claro, yo he explicado esto porque esa tinta no era una tinta de estas de mojar con la pluma occidentales, ¿no? Que podemos ver en cualquier película, ¿no? De época. Y quería preguntarte un poco, pues, ¿cuáles son los materiales para hacer pintura sumi, eh? Porque creo que no es la típica tinta, solo hay, aparte de la tinta, ¿no? Al papel, pero me gustaría saber un poco cuáles son esos materiales. Sí, la tinta es el sumi. A mí es lo que me apetece preguntarte, si sabes de tu abuela, ¿dónde Pregunta. sacó esto? No tienes Pues idea. no lo sé. Realmente un día recuerdo que tenía como unos papeles, había una caja con unas gambas dibujadas en un papel, con estilo sumie. Sí, son las gambas de Chipaichi, estoy segura. Tú lo sabrás mucho mejor que yo. Yo, Sí, cero contexto. Lo que sí recuerdo es que en la caja había unos pinceles, no voy a decir como los tuyos, pero muy parecidos. sí, Y había un par de pastillas rectangulares sí. Es alargadas una caja de pintura con un sello. china. De hecho, creo que tenían Sí. como un sello. Sería una cajita de esas que vienen forraditas porque son las Sí, era muy, o casas. sea, era elegante, pero no escandalosa, o sea, Sí, no no ostentosa. ostentosa, era bastante sencilla. Y Sí. no me preguntes de dónde lo sacó, no lo sé, nunca lo he sabido. Pero, ay, qué Claro, porque pena. era pequeño y no le pregunté, oye, ¿esto de dónde lo has sacado, abuela, no? Pero sí recuerdo muy bien, la primera sensación que tuve al poner el pincel y, bueno, pues tocar un poco el rectángulo ese, que resulta que Sí, era tinta sólida. claro. Y que se muele en uno de los caballeros que es el tintero. Te lo muestro. Sí, claro. A Este, ver, ahora María Eugenia se está levantando. No te van a... Y me va a enseñar el tintero. Un segundo, que lo va a coger. Te voy a coger, bueno, Lo va a coger y tengo lo... varios tinteros. Vale. Vamos a coger el más simple. Y si quieres puedes traerlo a tu silla y nos lo explicas. Sí, eso es lo que voy a hacer. Genial. Hay muchos tinteros. Ah, no, este es el más simple. Vamos a ver. Hay unos decorados impresionantes. Este es un tintero. Claro, lo bueno de estar en el estudio de María Eugenia es que nos podemos levantar y coger cosas, ¿no? Y hablar sobre ellas. Tengo un poquito de luz. Sí. Mira, este es un tintero muy simple que se compra aquí. Incluso es más fácil de adquirir, ¿vale? Es piedra. Es una piedra especial, que es un tipo de piedra que está en los ríos y tiene un poro muy, muy suave. Este es el susuri, como se llama en Japón, ¿verdad? Susuri. Y fíjate que tiene una parte elevada. Es un rectángulo Sí. de piedra. Sí, para los que no lo están viendo, si es con lo que Un dices tú, un rectángulo rectángulo. que tiene Un fondo, ¿no? un fondo, como diríamos una piscina, por decir algo, Sí, pero es como que sí. una piscina que una parte es elevada y la otra es la parte honda de la Sí, parece piscina. una piscina realmente, Sí, pero y una versión parte se pequeña. llama colina y la parte honda se llama el mar. Ujú. El paisaje vuelve a estar. Y la piedra, esta es una tinta. Nos Esto está fue lo que tú enseñando viste. el rectángulo que yo comentaba antes, no Sí, alargado, esta de es una color tinta que negro. por cierto es japonesa. Ujú. Y entonces, ¿qué es la tinta? Es que aquí tengo muchas tintas. La tinta es madera, es hollín de madera. ¿Sabes cuando limpias y raspas una chimenea? Sí, bueno, Todo ahora el- ya no, porque no tengo chimenea, pero me acuerdo que mi padre lo hacía. raspas el hollín, es una pasta. Bueno, esto es madera que se quema en un horno de calcinación, que no es una chimenea porque es un horno, son hornos pequeños, limpios, que se quema la madera y toda la parte de arriba se llena de hollín. Se raspa, se amasa y se mete en moldes, ¿ves? Como el que nos estás enseñando. Sí, ¿Puedo se mete en cogerlo? moldes y se endurece. Ahora Y a veces le estoy... ponen algún Ujú. aceite esencial o algo, por eso a veces huele. Depende del tipo de madera, el negro que sale de esa barra puede ser con tendencia al azul, siempre un negro, pero con tendencia al azul, o con tendencia al marrón, al sepia, digamos.
Ahora tengo en mis manos lo que sería la tinta, la la barra de barra tinta. sólida, y tengo que decir que, a ver, mi memoria me va a fallar, pero creo que era casi esto que Sí, estoy sí, sujetando, sí, es lo es lo mismo. que tenía mi abuela y es Lo lo que pasa es que... que para pintar se tiene que moler aquí con agua y Ah, entonces... explícanoslo esto. ¿Cómo? Claro, porque aquí tenemos la piscina, el tintero, que es lo que nos Sí, comentabas. voy a coger un poquito de esta Y agua porque vale, ahora está María Eugenia está cogiendo un poco de agua. lo que pasa es que tiene el susuri que te lo quería mostrar. Sí, tengo Cógelo aquí. si quieres. Sí, Sí, sí. voy a cogerlo porque es una Ah, teterita. nos vas a hacer una demostración en vivo y en directo. Este puede servir como susuri, aunque no es. Porque es una teterita pequeñita Ujú. Un susuri es una tétera muy pequeña. que solo se usa para... Ujú. eh, Ah, estás poniendo agua en el susuri, ¿no? La sí, tetera, la mini tetera. la mini tetera. ¿Y Y qué vas a entonces hacer con esto? con esto pongo agua en la parte más elevada de la piedra. Ahora estás poniendo agua en el tintero, un poco, Exacto. sí. Y luego con la tinta comienzo a moler. Vale, lo que era la tinta, no el rectángulo, estás pasándolo por encima del tintero Exacto. con un poco de agua. El agua ya empieza a desleírse la tinta Sí. y aquí va a haber un negro. A veces se puede moler 15 minutos si vas a pintar solo con esta tinta porque hay tinta líquida. Mínimo 15 minutos. Hay un momento en 15 donde minutos, digamos, moliendo, pero moliendo. es también una manera de como una práctica meditativa. Sí, ¿no? Porque 15 minutos, o Sí, sea, me da pero tiempo a no, hacerme una tortilla y algo más. pero no veas, yo he estado en talleres de caligrafía con un maestro japonés, Norio Nagayama, en Italia, donde son 3 días haciendo caligrafía, nos que podemos quedar hasta las 11 de la noche. O sea que cuando estás cansado y te pones a moler tinta, mueles 1 hora, es un relax. Ahora te lo tengo que preguntar, María Eugenia, para estar durante toda la charla. No, Puedes hacerlo, ¿eh? O sea, porque ahora la gente no lo está viendo, lo que nos está escuchando, pero ella está moliendo la tinta en el sí, tintero sin porque mira parar. cómo empieza a hacerse más y entonces Sí. cae a la parte del mar. Claro, vale. Ahora entiendo el diseño del tintero. El tintero hace un poco de bajada, es hondo, ¿no? Pero en la parte superior está más elevada. Entonces, claro, al mezclarlo, poco a poco el agua, que ya es la tinta, Va a bajar. va bajando hacia abajo, con lo cual ya entiendo que con el pincel cogemos esa tinta y ya la podemos Sí, y ya utilizar. con esa tinta que debería estar. Pues no me había fijado en que es verdad, claro, el diseño del tintero está hecho para que el agua caiga ya, digamos, siendo tinta. Sí, lo que pasa No es plano. hay tinteros como este que son planos. Ah, es verdad, no me había fijado. Sí, espérate que creo. Voy a coger este trocito Sí. Ahora María Eugenia está cogiendo un trozo de creo- papel, de que papel es el otro de los materiales. que el se llama papel de washi. arroz. Sí, Washi. kami o washi. Papel Kami o washi es washi. el tipo de papel Ujú. japonés. No sé cómo está la intensidad de este negro. Vale, porque María Eugenia está ahora lo que está haciendo es sigues Sí, mezclando, pero ya tienes algo de tinta, ¿no? Para Sí. utilizar y has cogido un pincel. sí, que lo debería humedecer. Lo voy a humedecer aquí. Vale. Mira, con la misma. Porque no estaba preparada para esto. No, ahora esto no estaba, la gente que nos está escuchando, esto Siempre se no, humedece. no está preparado, ¿de acuerdo? Vamos a ver Pero cómo está. está pintando en vivo y en directo María Eugenia. Y está haciendo Una orquídea. una orquídea. ¿Sabes? No sabía si era una caligrafía o... No, es una orquídea. Pero está haciendo una orquídea en directo y yo Sí. estoy alucinando y mis ojos se están Este- abriendo de par en par. Esto sí, voy a hacer mi firma, que es pequeño brote. ¿Ves? Mira la Sí. tinta, lo poquito que estuve moliendo y ya está. Pues María Eugenia me acaba de dar el papel con su firma y la orquídea. Esto me lo puedo quedar. Y tanto. Me parece maravilloso. Muchas gracias. Bueno, lo acabas de presenciar. Sí, Entonces, no, esto no estaba preparado, no pensaba que ibas a hacerlo en vivo y en directo, pero me ha parecido, no sé, te veía y me han pasado 2 cosas al verte pintar. Una no me la esperaba, la primera era que me estaba relajando, ya ves. no sé si porque ibas moliendo y me estaba relajando, no sé por qué. Y la segunda es que me he acordado de mi abuela. ¡Ay, Con qué lo cual, bonito! entre esto y tu firma y la orquídea, ahora mismo estoy muy feliz. ¡Qué Así bueno! que muchas gracias. Pues qué bonito. No, Sí. muchas gracias a ti por hacerlo. Claro, Pues ahí ya viste los 4 honorables, los 4 tesoros del erudito. La tinta, el tintero, el pincel y el papel. y el papel.
Muy bien. Ahí están los 4. Pues todo en uno, porque tenía las preguntas sobre materiales y lo has hecho en un momento. Pero, claro, aparte de los materiales, María Eugenia, hay algo que es muy importante, porque yo estaba cogiendo tu libro, estaba leyendo muchos párrafos esta semana, y antes al principio creo que te comentaba que hay algo que me había sorprendido. ¿Por qué? Pues porque no sabía absolutamente nada del tema, que era el cómo se debe pintar su mie, es decir, el espacio Voy a girar esto un donde poquito. pintas, ¿no? El, Ah, el espacio. el espacio es decir, el cómo se pone el papel, sí, porque por ejemplo tú ahora has pintado con el papel en la mesa, pero yo por ejemplo desconozco si se puede pintar en vertical, en horizontal, si es importante cómo ponemos los pinceles o realmente no. Sí, un cierto orden, sí. Fíjate que yo hago un pequeño diagrama en, en el libro, porque es como cuando comes, tú pones el plato en el centro, ¿verdad? Los cubiertos a los lados, el agua a una distancia que la puedas coger. Es como, sí, tiene que estar un orden cuando organizas el espacio. Además es un poco un ritual. No puedes, yo siempre digo, yo no puedo llegar de la calle así, pim, pam, y me pongo a pintar, o tengo un rollo mental, no. De hecho, antes, si estoy sola, a veces si muelo tinta, pues ya es esa parte de respirar, centrarme en el aquí y ahora, despejarme de todo lo que tengo mentalmente y centrarme solamente en lo que voy a hacer. Por eso en mis clases yo siempre comienzo con una relajación, no voy a llamar meditación, porque si son respiraciones, es una práctica de conciencia corporal, siempre. Justo esto que dices creo que es muy importante porque una de las cosas que me llamó la atención de tu libro era lo de prepararse antes de practicar el sumi. Es decir, que en tu libro dices que es imprescindible la comprensión del cuerpo dentro de la integración de los principios conocidos como el Chikara, que es la capacidad física, y el Ki, que es la energía vital de tu ser, Ujú. ¿no? Claro, al leer esto yo lo que entendí es que física y mentalmente tenemos que tener como una predisposición correcta antes de pintar. Es decir, para que todo el mundo lo entienda. No puedo levantarme del sofá, beberme una Coca-Cola e irme a pintar sumie. No. Entonces, me gustaría que si puedes explicarme un poco cómo debería prepararse la persona que nos está escuchando. Si dice, me gustaría probar la técnica del sumie, ¿cómo debe prepararse esa persona? Bueno, pues es como prepararte, fíjate. Hay muchas prácticas así. Si es lo mismo, vuelvo a la meditación, o no vas, te cambias. O sea, a mí por lo menos me gusta cambiarme de ropa. O sea, yo tengo una ropa con la que pinto, que estoy holgada, que estoy cómoda, que además siempre uso negro. Pues ya tengo bastante ropa manchada, así que Ya si te se va bien, mancha, ¿no? sí, no, sí, ya. Generalmente uso negro, voy cómoda. Pero esa es la parte, digamos, de ropa, preparo el espacio, preparo un té, ¿sabes? Me voy preparando porque me preparo para un momento muy especial para mí. Y esto aunque tenga yo años haciéndolo, es algo como que no vengo, tengo que hacer una práctica de caligrafía, no vengo, monto rápido, no, me preparo y eso le da mucho más sentido a lo que voy a hacer. De hecho, eso es lo que lo va a convertir en una práctica que puede vincularse con la práctica del Zen. Y digo puede porque siempre dependerá de mi actitud, de cómo lo asumo. Ujú. Y en ese puede está muy importante es que no voy a pintar con grandes pretensiones. No voy a pintar para hacer obras de arte. Voy a pintar para estar conmigo, para sentirme, para escucharme, para ver en cada pincelada cómo estoy. Cuando a veces sí le digo también a mis alumnos, te pones a pintar y te das cuenta que no puedes, que no es el momento, pues lo dejas, ¿verdad? Y a veces nos sale algo que es más complicado, pues pinto lo que es más sencillo. Lo sencillo siempre me va a abrir las puertas de la dificultad. O sea, es un aprendizaje de la misma vida cuando lo asumo de esa manera. Entonces sí creo que prepararse. Yo de hecho propongo en el libro hacer pequeños ejercicios de desbloquear. Yo cuando hago las clases hacemos movimientos de los hombros hacia atrás. El hombro es muy importante porque yo pinto desde el jara. El jara está por debajo del ombligo, es también el tantien y es un centro energético muy potente. Es nuestro centro de energía, el mar de la energía. Entonces nosotros pintamos desde aquí. Yo no estoy moviéndome toda cuando pinto. Y sin embargo mi energía se mueve. Ujú.
O sea, yo lo que me interesa es trabajar con mi energía. Y para trabajar con mi energía, pues tengo que prepararme un poco. Claro, y en el libro, de hecho, hay como unos ejercicios que compartes, ¿no? Sí, Que ayudan, digamos, como a estar mentalmente más, digamos, preparada. sí, preparada a asumir eso y puede ser simplemente respirar, respirar conscientemente. Tomarte unos breves minutos antes de ponerte a pintar, ¿no? Que lo hacemos poco esto de respirar realmente, Sí, porque es que es increíble porque en realidad estamos vivos porque respiramos, pero no respiramos con conciencia. Entonces, cuando tú respiras con conciencia, muchas cosas cambian. Si yo respiro con conciencia antes de pintar y cuando me pongo a pintar, también conciencia de la respiración. antes comentabas que hay que pintar sin pretensión, Sí. ¿no? Claro, cuando observas lo que hacen muchos artistas, que a veces uno duda si lo hacen para sí mismos, para los demás o las dos cosas. En tu caso, ¿para quién pintas? Mira, te comento una pequeña experiencia. Voy a servirte, Por ¿vale? favor, sirve el té que quieras, pero además está delicioso. Ah, me alegra. Lástima que la gente que nos escucha no pueda disfrutar del té de esta tarde. Es un genmaicha Gracias. japonés, ese que tiene arroz tostado. Sí, de hecho, la gente no lo sabe, pero María Eugenia, antes de empezar la charla, me ha servido un té que instantáneamente Te llevo a Japón. me llevó a Japón otra vez, que he estado unas cuantas veces, así que muchísimas gracias. Decías que era tenía un gusto un poco tostado, ¿no? De Sí, arroz. porque tiene arroz tostado. Arroz tostado. Trae arroz tostado. Otro día charlaremos sobre té si quieres. Ya te diré con quién vas a charlar sobre té. Genial. Sí, mira. Ahora estamos haciendo un sorbo. ah, Mm, este. qué bien sienta esto ahora, ¿eh? Sí. Luego te pediré cuál, porque me lo voy a Sí, apuntar para casa, porque es que... perfecto. Ya te diré cuál. Me preguntaste. Sí, Sí, vale, ya te iba a contar. Mira, te cuando preguntaba yo María estudié, Eugenia, ¿para quién pintas? cuando yo estudié Bellas Artes, es que es lo que te decía, era, y yo, como ves, tengo un antes y un después. El después o el ahora es desde el que empecé con la pintura oriental, asumiéndola ya, ¿no? Porque yo empecé por mi cuenta por muchos años, pero seguía pintando, digamos, un arte, no lo voy a llamar occidental, pero que pintaba o sea, yo trabajé en madera, instalaciones. Mucha gente aquí no conoce todo lo que hice antes, pero era muy distinto. Pero yo viví una crisis importante en una época en que yo quería pintar algo y no salía, lo que había estado pintando no me gustaba, no me sentía bien, no me sentía que era lo que quería pintar, pero tampoco sabía qué quería pintar y pasé una crisis muy, muy fuerte, y te estoy hablando de hace muchos, muchos años, en donde, bueno, me metía, yo decía, bueno, si no logro sacar lo que quiero, no, es como que no puedo seguir. ¿Para qué sentido tiene mi vida? Si está dedicada al arte. Y me cuestionaba, y tenía un maestro en ese momento, venezolano, yo soy venezolana, Arilio Palacios, que me ayudó bastante, me dijo, no dejes de pintar cada día, enciérrate. Yo pensaba que era la técnica, entonces probaba con técnicas distintas. Y estaba en mi cabeza todo ese revoloteo de que tienes que innovar, de que tienes que demostrar. Y eso sacudírtelo, anda, que es difícil. Sacudirte todo eso es dificilísimo, porque es algo que está como metido allí cuando estudias. Es la competencia, tienes que ser distinto, tienes que sacar algo que todo el mundo se sorprenda, que nadie haya visto, lo cual es absolutamente falso, todo está hecho. Y en esa crisis que fue muy, muy fuerte, hubo un momento en donde yo me acuerdo fue un detonante grandísimo. Yo empecé a pintar con una fuerza tremenda y por fin saqué algo que era bastante intenso, no lo voy a describir, pero cuando lo saqué dije, me salvé. Y solamente usé carboncillo y un poquito de color. Y seguí trabajando. Vino este maestro, él vivía en Nueva York, lo vio y me dijo, buenísimo. Y yo, en ese momento es cuando te quiero explicar. Cuando él venía, él sí me dijo una cosa importantísima, que nadie vea lo que estás haciendo. Que nadie vea porque te puede influenciar. O sea, en esa agonía que estás viviendo, vívela sola. No consultes con nadie. Pero a mí, ese momento, y de ahí salió el premio que ganó en Japón, te voy a decir. De ahí salió ese premio. Yo pinté, y él por fin vino a Venezuela. Y le dije a Lirio, quiero que veas lo que estoy pintando. Pero ¿sabes qué sentí yo por dentro?
que no me importaba lo que él me dijera. En ese momento yo me había logrado liberar de no pintar para nadie, de pintar porque necesito pintar, porque necesito hacerlo, porque necesito. Y en ese momento sentí una liberación grandísima, porque claro, es difícil. Intentas que el otro te apruebe, que los demás les guste, que hagas algo que sea muy diferente. Pues ahora es que no me importa. O sea, yo sé, hay personas estando en esta pintura que de repente, sé que de repente me han dicho, pero es que es muy clásica, es que me da lo mismo. O sea, yo ¿Por qué no pinto esas pintas orquídeas. para...? Exacto, porque a lo mejor no es, no, a lo mejor, no sé, no entra de los cánones del arte contemporáneo, es que me da lo mismo. Yo me considero contemporánea totalmente, porque vivo en este momento y lo que yo crea en este momento está en ello. Entonces, en este momento es lo que te digo, ya no pinto para. Sí lo hice, mucho más joven, cuando sales de Bellas Artes y te enfrentas a un mundo del arte donde tú quieres destacar. Porque ese es lo que compite. Y cuando yo me sentí que yo me liberaba, que me importaba un pepino que mi maestro, al que respetaba muchísimo y quería muchísimo, me dijera, esto no sirve, porque yo estaba contenta. Por fortuna le gustó, por supuesto. Pero imagínate que te dice que no. Es que estaba segurísima de que yo me sentía bien. Yo estaba segurísima. Y creo que mi propia seguridad, él también la recibió. Claro. Claro, al final pintas para ti misma. Por la necesidad que me pide el espíritu de pintar, porque cada vez que pinto estoy conmigo. Y estar con nosotros mismos es necesario, sea la vía que encuentres. Una persona puede ser a través del deporte, de la danza, del momento en que, no sé, estás en silencio. Volviendo al tema del sumie y Japón, de hecho hace un momento me señalabas el premio que habías ganado gracias a la pintura que hiciste, ¿no? Y que enviaste. Claro, tengo curiosidad por saber cuál es tu relación con Japón. Es decir, en qué momento... Mira, y que voy a nombrar a los dos, a Japón y a China. Por supuesto. Sí, porque para mí están vinculados. Sé que mucha gente separa Japón de China. Es algo que sucede mucho y lamentablemente también sé que mucha gente cuando se decanta por Japón no quiere saber nada de China o critica a China y es un absurdo. Porque yo no me estoy metiendo en la sociedad china, en la política china, ¿no? Yo estoy hablando del arte, de la filosofía, de lo que yo encontré en el taoísmo, que si bien ahora es muy difícil encontrarlo en China, yo lo encuentro en mí y lo encuentro en los textos y en la poesía y me nutro de ello. Entonces, mi experiencia con ese extremo oriente es de agradecimiento. O sea, yo todo lo que he recibido, tanto de Japón como de China, es para agradecer. Y tengo la fortuna y la suerte, así como hay gente que habla de experiencias que no le fue muy bien, aquí que siempre, mira, yo he salido de China llorando de pensar de todo lo que me han dado, generosamente, siempre a nivel del arte. Yo es que, claro, voy allá y voy a las escuelas de arte, y con Japón pues tengo relaciones muy bonitas y también he tenido maestros japoneses, ¿verdad? Cada quien en su forma diferente. Y bueno, es lo único agradecimiento por lo que he recibido y que cada vez que he ido se me han abierto las puertas. Yo la primera vez que fui a China, yo primero fui a Japón, pero en ese momento no fui a escuelas en Japón. Japón siempre ha sido como más protocolar, o sea, tienes que estar inscrito, en China ahora ya, pero antes tú entrabas a la escuela de arte y decías, a pintar, y sí, te ponían papeles, tinta, te recibían y te ponían a pintar y no te preguntaban ni el nombre. Después ahora ya no, pero yo era en los años 80 y empecé ahí a ir a las escuelas y era fascinante, entonces, sin saber el idioma. Y en Japón también mis experiencias que no fueron en torno en ese momento, sí fueron con la gente, aunque les cuesta más comunicarse y todo, pero yo tuve experiencias o sea, no sé, tendré una estrella de una persona, un coleccionista de arte que apenas me conoció, pero bueno, le encantó mi obra
Y enseguida me compró, pero es que me dio un apartamento para que me quedara, o sea, el tiempo que yo Wow. quisiera. Sí, Eso, sí, eso es sí, llegar y... sí, sí, cosas así que yo no me esperaba. Yo me tenía que ir porque ya no me quedaba dinero y aquel apareció, la esposa era argentina y afortunadamente nos podíamos comunicar a través de Hombre, eso ella. siempre está bien. Sí, mucho, mucho, mucho. Y la verdad que es que dije, esto que me está pasando, pero siempre mucha generosidad. Esa ha sido mi experiencia, de manera que mi relación con esos dos países es de gratitud y respeto. Y cuando fuiste a Japón, ¿qué hiciste allí? O sea, Bueno, más que todo, mira, yo fui por la exposición, quise más que todo relaciones, ¿vale? ujú, Sí estuve viajando, pero era más como observación. Después he vuelto siempre, ha sido distinta mi relación con Japón y China. Como que he ido a China a formarme ujú. y con Japón ha sido más como vivir Como vivir, simplemente. Sí, experimentar. sí, Japón es muy delicioso. O sea, Japón tiene una no, yo también encuentro cuando la gente te dice, oh, porque China es caótico, Japón es igual de caótico. Japón es igual de caótico. En Japón, no sé si has visto, pero, o sea, están llenos de cositas. O sea, yo he estado en casas de japoneses que no hay un espacio libre para nada. Digo, aquí el Sí, el zen. espacio es bastante limitado, sobre todo Sí, en ciudades, pero sí. también cuando encuentras estas donde están jugando. O sea, yo entiendo que Japón tiene también los dos polos, porque en China he estado en lugares sublimes, casas de tomar el té con la mujer que está tocando la música, ¿sabes? El silencio absoluto. O sea, para mí son países que puedes encontrar lo mismo. Es el equilibrio, ¿no? El yin y el yang. Entonces, no son, en mi experiencia, tan distantes, pero sí encuentro, yo me acuerdo que estaba en Japón un tiempo y después fui a China y dije, ¡ay, qué bien, China! No sé qué, ¿sabes? Como el relajo, no sé qué más. Y sí, los chinos te saludan, y después me pasó de un tiempo estar en China, regreso a Japón, dije, ¡ay, qué bien! ¿No? Esta Qué, qué- tranquilidad, qué calma, ¿no? Como... qué calma, que no sé qué, qué orden, que la gente camina por donde tiene que caminar, no te chocas con nadie. Entonces, Sí, hay similitudes, pero a la vez muchas diferencias hay también. diferencias, exacto, pero son como el equilibrio, ¿no? Am, tenía una pregunta personal Sí. que quería preguntarte, en tu caso, ¿eh? ¿Con qué disfrutas más cuando pintas? Digamos, cuando pintas, por ejemplo, antes lo mencionabas, un bambú Ujú. o caligrafía. Ah, qué interesante. Porque claro, yo he visto Son que muy haces, distintos, son muy diferentes, no es lo son mismo. muy distintos y los caminos son muy distintos. La caligrafía, en mi experiencia también, ha sido un camino duro, ha sido un camino empinado, árido, durísimo. Lo estudié y lo sigo estudiando, pero son muchísimos años, no te puedo decir si son ya 14, 15, 16 años, no llevo la cuenta. Miles de veces me preguntaba, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Y sin embargo no podía dejarlo. Lo empecé aquí con un maestro japonés, Abiko Sensei, que estaba en Barcelona, en la zona muy cerca de la calle Princesa, había un callejoncito, ellos tenían una tiendita ahí maravillosa y decía, prueba una clase de caligrafía. Eso bastó para engancharme. O sea, engancharme tal cual. Engancharme en algo que me resultaba duro. Pero me imagino, siempre pensaba en eso, como un alpinista que está subiendo allí y no puede más, pero va a volver a subir otros 8000 después de un tiempo. Después que llegue y se descongele, volver a subir. Y esa era mi sensación. Pero yo lo tenía que hacer y no sabía por qué. Y sigo. Mira, yo acabo de pasar el verano y lo que hice en vez de irme de viaje con una que es una maestra calígrafa, que es mi vecina y es mi amiga, le dije, ven a darme unas clases que quiero escribir un poema de Lipo, porque todavía tengo que estudiarla. Alipo es un poeta maravilloso, ahora te lo muestro, que hizo una poesía sobre una montaña, que la tengo ahí colgada, y nunca lo había escrito en caligrafía. Entonces lo quería aprender a escribir en caligrafía. Y eso fue mi verano, Y te enganchaste. haciendo la caligrafía. Entonces, yo cuando saqué este libro, Palabras con Corazón, Sí. entonces dije, ya sé por qué lo hice. Porque con este libro yo logré, con todas las caligrafías de aquí, donar muchísimas becas a una fundación, a la Fundación Ramuni Paniker Trust, que beca chicas en India, en Kerala, para que hagan sus universidades, chicas y chicos. Y yo esto lo doné, fue una historia muy bonita, y cuando hice esa donación de muchísimas caligrafías que la gente compró, dije, ya sé. Pero ahora ya sé, lo disfruto muchísimo.
ahora me siento a estudiar caligrafía, pero sí me has preguntado y la diferencia es mucha. Cuando yo me pongo a hacer caligrafía, siento que soy estudiante total. ¿Me entiendes? Ujú. Siento que es la actitud del que estudia. Tengo que estudiarme el kanji, el carácter, tengo que practicarlo una otra vez. Cuando me pongo a pintar es mucho más libre. Estoy, quizás porque tengo aquella formación de bellas artes y porque he trabajado mucho más en lo que es el arte y la pintura, digamos. Pero cuando estudio caligrafía, cuando practico caligrafía, soy un estudiante total y puedo llegar otra vez a sufrir y no me sale el Me, kanji. me voy a mojar un poco ahora. Sí. Puedo decir que cuando pintas, por ejemplo, pues algo sobre la naturaleza, ¿no? Te sientes más libre y relajada y con la caligrafía, digamos, un poco más tensa quizá. Cuando la practico así, sí, mira, hay dos formas. Cuando hago los estilos libres, que son las caligrafías como estas, entonces ya me siento libre. Pero si voy a estudiar un poema, por ejemplo, que tengo que seguir una línea, sobre todo son los estilos. La caligrafía tiene el estilo Kaisho, que es el regular, y tiene luego el cursiva salvaje, que es todo libre. Cuando hago esa, me la paso pipa. Cuando hago la otra, ¿sabes? Tengo que cumplir más con que quede el carácter así. Y sin embargo, me gusta hacerla. Es interesante esta diferencia. Bueno, son interesantes tus preguntas, también me ayudan a reflexionar, No, algo que no, yo no he gracias, pensado. gracias. Am, una cosa que quería comentar también es sobre todo para la gente que nos escucha, porque al final el podcast se llama Diseño Japón, ¿no? Y imagino que mucha gente que le gusta Japón lo está escuchando y se habrá enganchado un poco a la pintura zen y al sumie. Ya habré dicho, hostia, esto es algo que me atrae, ¿no? Claro, imagina que viajo a Japón y aterrizo en Tokio y quiero tener una auténtica experiencia en caligrafía japonesa. Pero claro, como la gran mayoría de turistas, uno, no tengo experiencia artística y además no conozco a nadie en Japón que pueda ayudarme. ¿Tú sabes de alguna manera Sí, en qué... ¿Sí? sí, es una experiencia así como dices, simplemente una experiencia, porque claro, meterte ya como a estudiar son es toda la vida, ¿eh? Toda la vida. Yo aquí lo puse, esto es para toda la vida, afortunadamente. Pero sí, está la maestra Tenyu, que ella hay dos, está Kenjo, pero yo no sé si Ohara da. Pero Tenju sí da clases en un templo. Y a quien me pregunte, ya yo tengo varios. Bueno, Mia-san estuvo con ella porque él fue a Japón y yo se la recomendé y él fue a hacer una clase allí. Es onda muy light, ¿verdad? Pero tienes una experiencia con la tinta, hace Ujú. las caligrafías. Yo tengo en mi blog escrito sobre ella en el suelo. Y claro, ellos saben cuando es una persona que viene a hacer una sola prueba, pues tratan de que se lo pase bien. Y te llevas tu tinta grande, tu caligrafía, y ¿Y sí. dónde...? Ella está en Tokio y a veces da clases. Estuvo cerrado un tiempo el templo, ahora está abierto otra vez. Da las clases, creo, todavía, en un templo y unos días en el templo tiene su calendario y otros días en un pequeño estudio. Ajá. Pero, a ver, si la gente que escucha y me puede seguir, si me preguntan, yo le daría los datos y lo pongo en contacto directamente con Tenyu. Ujú. Y si estas personas que han ido varios, ¿eh? Ah, de aquí. Yo los he enviado y han ido varios y han tenido la clase con ella. Pues está realmente bien, porque al final, claro, lo que pasa es que cuando viajas a Japón, sobre todo las personas que nos están escuchando y aún no han viajado o quizá han viajado una o dos veces, ¿no? Que no han hecho, digamos, muchos viajes, ¿no? Y la gente que tiene curiosidad por este tipo de experiencias y este tipo de arte, claro, evidentemente aquí podemos hacer talleres, pero qué mejor, ¿no? Ah, no, si viajas Que ir, allá, que ir claro. allí y probarlo, ¿no? Y una de las preguntas, claro, yo decía, hombre, a mí me gustaría hacerlo, probarlo, pero claro, llego allí y no sé, No, no ¿y sé a dónde te dónde vas a ir, meter? no sé a dónde meterme y leer japonés, pues más bien poco, ¿no? Entonces, claro, es bueno saber, ¿no? Que Sí, puedes ir, hay templos donde lo hacen, así que si alguien está interesado en probarlo, pues que contacten con María Eugenia sí. Y y Tenyu habla inglés, así que por lo menos bueno, por pues ya allí. es una barrera menos, digamos, Sí, y está muy bien. Yo ya te digo, ahora tengo en la cabeza esta idea de ir, y oye, si tengo la oportunidad de ir a un templo y estar una, 2 horas las que buenamente pueda el maestro o la maestra enseñarme un poco, pues está muy bien, porque al final sí. sales un poco del circuito típicamente turístico, ¿no? Que bueno, que está muy bien, pero
Es una experiencia muy bonita. Y ya te digo, eso sí, si alguien piensa hacerlo, sí es importante avisar con tiempo porque ya tiene un calendario. Y me ha pasado algunas veces con personas que por ejemplo, dicen, ay, es que yo llego tal día, el miércoles, y resulta que ella tiene la clase, o voy a sacar el pasaje. Siempre le digo antes de que saquen el billete, porque ella tiene un calendario, a lo mejor por un día más, un día Claro, ya menos. no Ya, puedes. claro, ella no da todos los días clases en ¿Y, el es, y es, templo. son gratuitas estas No, clases? pero no son costosas, ¿eh? Ahora no sé cuánto cuestan. Bueno, pero es igual porque debe valer la pena, Sí, porque al final ahí sí, yo, pero no son muy costosas. Ella cobra algo, por lo menos hasta el momento claro, que yo mínimo el conocía. material y el Sí, tiempo, sí, sí, es una clase y la pagas como hicieras cualquier clase. claro. Como el que va a aprender a hacer sushi, pues Ujú. tendrá que pagar la Y qué clase. mejor que hacerlo allí en Japón, ¿no? En Sí, vivo y en directo. Está muy bien, yo voy a tomar nota de esto y la próxima vez que viaje seguramente seguro. te Pero voy a yo escribir. recomiendo antes de que vayan a comprar el pasaje, porque es que me No, no, pasó sí, una sí. vez. Ay, es que llegó el miércoles y ella tenía clase el miércoles. Que Si lo llegas hubiera ahí, has comprado. hecho el viaje de 14, 16 horas y, uy, no puedes pintar, vaya. Sí, claro, y si a lo mejor lo compras para el lunes, ya puedes hacer la clase. Para terminar, si alguna de las personas que nos está escuchando siente curiosidad por la pintura zen y el sumie y quieren empezar, desde tu punto de vista, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo, ¿qué te digo? Yo empecé por los libros, pero en ese momento no habían posibilidades como de estudiar con personas, por lo menos en Occidente, fue hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, yo ahora doy clases online, ¿vale? Y, y pueden probar, yo voy lento. Hay otras personas que sé que hacen talleres de fin de semana, también es válido. Yo prefiero ir más lento porque sí, vale, tú puedes probar a lo mejor en otra parte y si quieres ya comprometerte, pues haces cursos más largos. Yo creo que todo es válido. Hay personas que pueden decir, ay, sí me atraía, pero no es para mí. Esto es totalmente válido. Y siempre se lo digo a los que se apuntan. Mis clases son 4 semanas, descansamos unas y en ese espacio entre semana y semana la persona puede decir, mira, no, ¿verdad? Ya te digo, yo lo doy haciendo una relajación antes, yo lo doy como yo creo que es. Entonces sí, y también, fíjate, por ejemplo, ofreciendo que yo conozco lo que voy a dar en el Dojo Zen, Centro Zen Barcelona, donde voy a hacer Sazen, voy a empezar un domingo al mes, pero voy a empezar con caligrafía y con el hiragana, con un poema muy especial, que es la caligrafía japonesa, que es el iroha. Entonces será un domingo al mes y es un centro de meditación, es bellísimo, así que en ese ambiente es muy bonito como para hacerlo. Es lo que yo puedo ofrecer. Después por allí hay también cursos online, hay doméstica, creo que tiene un curso de Sumi, o sea, yo creo que hay que probar lo que encuentres, que sea lo primero que te aparezca, ¿verdad? Y luego si tú sientes, que te gusta, pues puedes entonces profundizar. Y en base a tu experiencia, ¿tú empezarías, digamos, ya lo que serían clases a practicar o crees que primero haría falta un poco de base de lectura? No, se puede practicar y después empezar a leer. Es como te surja, como te aparezca y como la intuición te lleve. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por esta charla y por compartir tu conocimiento en diseño Japón. Espero que podamos vernos más adelante y quién sabe si en uno de tus talleres, de tus clases. Y simplemente decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y por invitarme a tu estudio, a tu casa, porque realmente es maravilloso. Gracias, gracias a ti por pensar en mí, por buscarme, porque siempre es enriquecedor y siempre también se aprende. O sea, tus preguntas también me ha llevado a reflexiones que agradezco.